Nadie lo esperaba. Nadie lo anunció. No hubo linajes, ni advertencias, ni trompetas. Solo apareció. Un hombre de voz firme y ojos encendidos cruzó los pasillos del palacio de Samaria. Se detuvo ante el rey más impío que Israel había conocido, Acab, el que había profanado el trono de David aliándose con Jezabel, la sacerdotisa de Baal. El reino se había rendido a la idolatría. Entonces habló Elías. Y con una frase corta, selló el destino de la tierra. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así, sin esperar respuesta, se desvaneció como vino. La sequía comenzó silenciosa. Luego vino el crujir de la tierra, los campos secos, los ríos exhaustos. La gente clamaba, pero Baal no respondía. Dios, sin embargo, tenía un plan para su profeta. Lo envió al este, al arroyo de Querit. Allí, lejos de todo, comenzó el entrenamiento de un hombre que hablaría por el cielo. Elías bebía del arroyo y era alimentado por cuervos. El agua fue menguando. El arroyo dejó de fluir, y entonces, Dios lo vio más allá de los límites de Israel. A Sarepta, en tierra pagana, donde una mujer viuda sería el próximo milagro, la encontró recogiendo leña, con la tristeza dibujada en el rostro. Ella no lo conocía, pero él ya cargaba en su voz la autoridad del cielo. Le pidió agua. Luego pan. Pero lo único que ella tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. Lo justo para una última comida con su hijo, antes de morir. Entonces Elías habló como quien ha estado cara a cara con Dios. Hazme primero una torta, y luego para ti y tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite se agotará hasta que vuelva la lluvia sobre la tierra. Y sucedió. Día tras día, la tinaja seguía llena. El aceite seguía fluyendo. Lo poco se volvió suficiente. Dios estaba allí, en casa de una viuda extranjera, sosteniendo vida donde solo había resignación. Pero la fe también es probada. Y el hijo enfermó, y murió. El lamento de la madre fue una herida al corazón del profeta. ¿Viniste a mí para recordar mis pecados y matar a mi hijo? Elías tomó al niño, lo subió al aposento alto, y allí, postrado, clamó con intensidad. Oh Señor, Dios mío, devuelve el alma a este niño. 3 veces se extendió sobre él. 3 veces gritó al cielo. Y el milagro ocurrió, el niño respiró. Vivió. Fue devuelto a su madre. Entonces ella ya no dudó. No solo tenía alimento. Tenía una certeza. Ahora sé que eres varón de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Elías había aprendido a confiar en la voz de Dios en lo secreto. Había sido moldeado por la escasez, entrenado por la fe, y ahora sabía lo que venía. El juicio no era el final. La restauración aún era posible. Y entonces, la palabra de Dios volvió a él. Preséntate ante Acab. Mostraré mi poder. Y traeré lluvia sobre la tierra. Pero esta vez, no comenzaría con agua. Comenzaría con fuego. Elías descendió de la casa de la viuda con una palabra fresca en su espíritu. No era una orden cualquiera. Era un llamado a enfrentarse cara a cara con el hombre que lo había declarado enemigo del Estado. Acab seguía culpándolo por la sequía, sin reconocer que el juicio era el eco de su propio pecado. Después de 3 años de silencio, el profeta volvió a cruzar caminos con el rey. ¿Eres tú, el que turba a Israel? Escupió Acab con ira. Elías no retrocedió. Sus ojos no se apartaron del rostro endurecido del monarca. Su respuesta fue clara, cortante como espada. El momento había llegado. Ya no bastaban advertencias. Israel debía decidir a quién seguir. Elías envió una convocatoria que resonó en cada rincón del país, que se reunieran en el Monte Carmelo. Aquel día, miles subieron la montaña sagrada. Elías, solo entre tantos, se puso de pie ante la multitud confundida y pronunció una pregunta que aún retumba a través de los siglos. ¿Hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero nadie respondió. El silencio era el lenguaje de una nación dividida. Entonces propuso el desafío. 2 altares.
2 toros, 2 oraciones. Pero un solo Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron los primeros. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, danzaron, clamaron. Elías los observaba, y a medida que pasaban las horas sin respuesta, les habló con ironía. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías reparó el altar del Señor, aquel que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Preparó el sacrificio. Y luego hizo algo que nadie esperaba, ordenó llenar de agua el altar, no una, ni 2, sino 3 veces. Entonces Elías levantó su voz. No danzó. No gritó. No sangró. Solo oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Respóndeme, Señor. Que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que has vuelto su corazón a ti. Y el fuego descendió. No fue una chispa. Fue una llama que consumió no solo el sacrificio, sino la leña, las piedras, el agua, el altar entero. El cielo rugió como en el Sinaí. Y el pueblo cayó rostro en tierra. El Señor es Dios. El Señor es Dios. La batalla por el corazón de Israel se había ganado sin espadas, sin ejércitos, sin armas, solo con un fuego que ningún ídolo podía imitar. Pero Elías sabía que el juicio no estaba completo. Llevó a los profetas de Baal al arroyo de Cisón. Y allí terminó su rebelión. Fue un acto de justicia, de limpieza espiritual. Dios había mostrado quién era el verdadero rey. Luego, Elías subió otra vez al monte. Se postró con el rostro entre las rodillas. Y oró. Oró por lluvia. Oró por restauración. Envió a su siervo a mirar al cielo. Una vez. Nada. 2 veces. Nada. Hasta 7 veces, hasta que una pequeña nube apareció sobre el mar, del tamaño de una mano. La promesa estaba en camino. Y en pocos minutos, los cielos se abrieron. La lluvia cayó sobre una tierra sedienta. El juicio había terminado. La restauración había comenzado. Pero el corazón de Jezabel no había cambiado. Y Elías, el hombre que enfrentó reyes y encendió montes, ahora debía enfrentar una batalla más silenciosa. La del alma. Elías había triunfado. El fuego de Dios había descendido, y con él, la gloria del Señor había sido manifestada sobre Israel. El pueblo había caído de rodillas, reconociendo a Yahvé como el único y verdadero Dios. La lluvia finalmente llegó, restaurando la vida sobre la tierra quebrada por años de sequía. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre su alma. Jezabel, la reina, no podía soportar la humillación. Su furia fue aún más grande que la de Acab. Envió un mensaje a Elías, con una amenaza que caló hondo en su corazón. Que los dioses me hagan esto y aún más, si no mañana a estas horas te echo como uno de esos profetas muertos. En lugar de mantenerse firme, como había hecho ante Acab, Elías sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Huyó. Corrió por su vida, sin mirar atrás, hasta llegar al desierto. Elías llegó a un lugar solitario, donde se desplomó bajo un árbol. El calor abrasador del desierto y la soledad lo invadieron. Luchaba contra sus pensamientos, su mente llena de dudas, sus fuerzas agotadas. Su alma se sentía vacía, más que nunca. Ya basta, Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías no quería seguir. No deseaba más ser el portador del juicio, ni el instrumento de restauración. Su corazón estaba roto. Se sentía aislado, incomprendido, agotado. Y fue en ese instante, en su más profundo vacío, que Dios intervino. Un ángel se le acercó, tocándolo suavemente y diciéndole: levántate y come. Ante sus ojos, había pan y agua. No era un manjar lujoso, ni una muestra de grandeza. Solo el alimento necesario para seguir adelante, para vivir un día más. Elías comió y bebió, y volvió a dormir. Pero el ángel lo despertó nuevamente, con la misma invitación. Levántate, come, porque el viaje es demasiado para ti. Era una misericordia silenciosa, una caricia divina que no lo reprendió, sino que lo restauró poco a poco. No hubo gritos ni confrontaciones.
Solo sustento. Solo paz en medio de la tormenta. Elías se levantó. Caminó durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en la cueva, Elías tuvo un encuentro que cambiaría su vida. No fue un terremoto lo que lo despertó, ni un viento fuerte, ni un fuego. Todos esos elementos poderosos pasaron por delante de él, pero el Señor no estaba en ellos. Luego, un susurro suave llegó a su oído. Era la voz de Dios, calmada, sin estrépitos. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías respondió, con la angustia que lo había marcado. He sido muy celoso por el Señor, el Dios de los ejércitos. Pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a tus profetas con espada. Y yo soy el único que queda, y buscan mi vida para quitármela. Y entonces, Dios le dio instrucciones. No lo reprendió por su miedo, sino que lo comisionó nuevamente. Le dijo que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor. Dios le mostró que no estaba solo. Había 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías no estaba solo, aunque se sintiera así. El poder del desierto no era solo un castigo, sino una preparación. Dios no siempre responde con poderosas manifestaciones, sino con un susurro que calma el corazón. Y ese susurro era más fuerte que cualquier tormenta. Elías, el hombre que había desafiado a reyes y había hecho descender fuego del cielo, ahora aprendía que la verdadera fortaleza no se encuentra en el poder, sino en la quietud del alma, en el susurro de la presencia divina. Cuando Elías se levantó de la cueva, ya no era el mismo. La carga que había llevado sobre sus hombros en su soledad fue transformada por la paz de Dios. Ahora, el profeta tenía claro que la misión no había terminado. Su camino seguía adelante, con nuevos discípulos, con nuevas instrucciones y con un nuevo entendimiento. La batalla no siempre es externa, a veces se libra en el silencio de nuestro interior. El sol comenzaba a inclinarse sobre el horizonte, y Elías sabía que el final de su misión terrenal se acercaba. Había recorrido una vida de retos, victorias, soledad, e incluso momentos de angustia, pero el tiempo de su partida estaba marcado. Como siempre, el profeta no temía el desafío, pero esta vez el reto era diferente. El final no sería con lucha o con fuego. Esta vez, sería con un viaje hacia lo eterno. Elías se encontraba en Gilgal, cuando le dijo a Eliseo, su discípulo y fiel compañero: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». El joven profeta, sin dudar, respondió: «Vivo el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Así, comenzaron un viaje de despedida. Con cada paso, Elías sabía que algo grandioso se estaba preparando. Eliseo no entendía completamente la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, pero sentía en su espíritu que algo trascendental estaba por acontecer. Desde Betel, Elías le dijo nuevamente: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo no estaba dispuesto a separarse de su maestro, a quien amaba profundamente. Su respuesta fue firme: «Vivo el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Elías y Eliseo continuaron el camino, sabiendo que este último recorrido era un acto de obediencia, de trascendencia y de enseñanza. Llegaron finalmente a Jericó, y allí, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor hoy tomará a tu maestro sobre ti?». Eliseo, en su dolor y respeto, respondió con humildad: «Sí, lo sé, callad». Aunque su corazón estaba lleno de tristeza, Eliseo no se apartó. Había algo más grande en juego, el legado de Elías, y la transmisión del poder de Dios. A cada paso que daban, el fuego del Espíritu parecía arder con más intensidad. En Jericó, Elías le dijo a Eliseo por tercera vez: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero, como antes, Eliseo no podía dejarle. Se negaba a estar lejos de él en este momento decisivo. «Vivo el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Finalmente,
Llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto y lo enrolló. Golpeó las aguas del río, y el agua se dividió, creando un paso seco para ellos. Caminaron por el fondo del río hasta llegar al otro lado, donde Elías miró a su discípulo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea tomado de ti». Eliseo, con un corazón lleno de pasión y determinación, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró con seriedad y le dijo: «Has pedido algo difícil. Si me ves cuando fuere tomado de ti, te será hecho así, pero si no me ves, no será hecho». Eliseo no apartó los ojos de su maestro. Sabía que era un momento único, y su fe era tan firme como la de aquel que había sido testigo del fuego en el monte Carmelo, de la lluvia que cayó después de la sequía, y de la presencia de Dios que siempre lo había acompañado. Estaba listo para ser parte del legado de Elías. Entonces, mientras caminaban, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció entre ellos. Elías fue tomado por un torbellino y ascendió al cielo en un carruaje celestial, sin conocer la muerte. Eliseo, al ver la escena, gritó con todo su ser: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y cuando Elías desapareció, Eliseo se encontraba solo, pero no derrotado. Un manto de poder había caído sobre él, y con él, la confirmación de que Dios estaba con él, como lo estuvo con su maestro. Eliseo recogió el manto de Elías que había caído al suelo, lo levantó y golpeó las aguas del Jordán, tal como su maestro había hecho antes. Las aguas se dividieron, y Eliseo cruzó al otro lado, demostrando que el espíritu de Elías estaba sobre él. El legado de Elías no terminó con su ascensión. A través de su discípulo Eliseo, el impacto de su vida y su ministerio continuó, mostrando que la fidelidad a Dios trasciende generaciones. Elías no solo fue un profeta que desafió a los reyes, que apagó el fuego de la idolatría, sino que también enseñó lo más valioso, que el poder de Dios no muere, que su presencia no se va. Aunque Elías ascendió al cielo, su influencia perduró y fue llevada por otros. Dios, en su infinita sabiduría, no permitió que Elías muriera como cualquier mortal. Le dio una salida gloriosa, una ascensión que mostró que incluso los profetas más poderosos tienen un destino más allá de la tierra. Elías vivió como un ejemplo de fe y obediencia, y aunque su cuerpo fue tomado, su espíritu sigue vivo en cada hombre y mujer que, como él, lucha por la justicia divina. Elías dejó un legado de esperanza, valentía y fidelidad a Dios. Un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir según la voluntad de un Dios vivo. Su vida, sus victorias y su ascensión al cielo son un recordatorio de que, en la presencia de Dios, no hay final. Solo hay un nuevo comienzo.